Me cuentan que en, ¿cómo es? Rancho Lonche. Haciendo lonche. Haciendo lonche, por órdenes de las súbditas de la consuleza, han robado 10 cilindros de gas. Porque ahora, cuando hacen las aquelarres y queman azufre, inhalan gas para ponerse más high de lo normal. Para que vean lo que hay aquí. Ustedes no tienen idea de lo que hay aquí. Pero bueno, muy buenos días. Hoy es viernes. Qué fino que estoy, parezco el duque de Chester. Muy buenos días. A todos nuestros amigos míos que están haciendo, no, ya me acusaron de que no vocalizo en la presentación, lo cual es verdad. ¿Qué quieren que haga? Mea culpa, mea máxima culpa. Váyanse a tomar por saco. Soy educado. Ya. Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan a través de los 96.5 megahercios de la frecuencia modulada estéreo de RTP en las provincias de Santa Elena y Guayas. Elena sin H, por si acaso, porque se escribe con H también. Ya. Y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de los 98.7 megahercios de la frecuencia modulada estéreo de RTP en la provincia de El Oro. Estoy vocalizando. Ya, me aburrí. Muy buenos días a toda la gente del WhatsApp, incluido Groenlandia y Canadá, próximos estados de la Unión, www.rtp.es. O sea, que a mí no me pueden pedir que yo no sea yo. No puedo. Entonces debo hacer esto, hago otra cosa. ¿Ya? Y al que no le gusta, oiga, con el Real Audio, debe tener 323 billones de emisoras que pueda sintonizar. ¿Mm? ¿Cómo te quedó los cuadrados, doña Chona? ¿No? Ah, ya. Ok, buenos días también a la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum, y todas las redes sociales que maneja la secretaria de Community Manager de RTP. Ayer llegamos a 100.000 en un añito. Vamos galopando. Ya está con nosotros hoy viernes 17 de octubre, dicen El Universo y el órgano oficial y oficioso de la oposición, o mejor dicho, el que cree que es la oposición al País, Diario Expreso. Yo hablo con nombre y apellido. Está mi coronel Pazmiño, mi querido Mario, qué gusto ver a vuestra merced. Lo veo con un fondo maravilloso. ¿Está usted en la González Suárez o en qué parte? Cuente, cuente. Por la González Suárez, sí, correcto. Sí. Pero él fue la viste maravillosa. Mi querido Mario, siempre con un placer estar con vuestra gracia. Y ahora sí, yo le hago una pregunta. Antes de ayer, bomba, un muerto, 26 heridos, en hora pico, en un lugar de altísima densidad de tránsito, como es la parte del otro lado de la que era la avenida de la Constitución, y que luego le cambiaron al nombre del señor Orrante González, que encabezó la resistencia de la Cámara de Comercio y las cámaras de la producción de Guayaquil contra el gobierno de los 4, que después fueron 3, porque a mi coronel Freire Pozo le metieron una patada en el coxis. Pero bueno, un muerto, 26 heridos. Luego un bombazo a un convoy, entrada a puente, y luego el bombazo que ha dañado el puente, un puente vital, que van a haber que reemplazarlo con 2 puentes Bailey, que fue un desastre. Pero bueno, entonces yo le pregunto, con 3 bombas en distintas Guayas, Ciudad Guayaquil, Guayas, en el sector que pusieron la bomba, que creo todavía es Guayas, y Azuay, ¿da o no da para que ya los nueve esos que están ahí cómodos en el edificio prestado, porque ni siquiera son dueños del edificio en el que están, los 9 payasos de la Corte Constitucional, ya entenderán que estamos en un estado de guerra interna, o quieren más muertos? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué se necesita, mi Herr Oberst? ¿Qué se necesita? Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Precioso Medio de Comunicación. Gracias por la invitación. No a su casa. Bueno, yo creo que la crisis que vive el país amerita la participación de diferentes entidades y que hagan conciencia de que el problema que tiene el país es sumamente grave. El país traspasó los límites de la famosa resistencia, el derecho a la resistencia pacífica, a acciones de violencia extrema y acciones de terrorismo urbano. En estas acciones de terrorismo urbano, pues indudablemente que creo que la justicia tiene que participar directamente para evitar que esto siga escalándose. Porque lo que acabamos de ver en Guayaquil 72 horas atrás, este lamentable suceso, pues eso no va a terminar, distinguidos amigos. Ajá,
Eso no va a terminar. Algunos creen que ya hasta ahí nomás quedó. No, no es así. El problema es que esto va a seguir escalando. ¿Y por qué va a seguir escalando? Porque las repercusiones que generan este tipo de incidentes son sumamente graves. ¿A qué me refiero? Yo levanté, y me imagino que los sistemas de inteligencia y del Estado tienen que haber levantado un cuadro de hipótesis que se llama. Ujú. Y en base a ese cuadro de hipótesis, uno levanta también un elemento que es los que participan o pueden participar dentro de esa hipótesis. Tengo levantado 5 y me permito compartir con ustedes las 5 hipótesis que están planteadas. Dankeschön. Primera, minería ilegal con motivación. ¿Por qué esta hipótesis cobra especial atención? Es una hipótesis que tiene una calificación de muy alta. ¿Por qué? Porque luego del bombardeo que se da por parte de aviones Tucano, Super Tucano, y también morteros sobre las bocatomas y sobre la maquinaria y esas 4.000 hectáreas de Buenos Aires, pues señores, le acaban de dar un golpe en el fundilio, como se dice vulgarmente, al crimen organizado. Y es un golpe tan fuerte que acaban de, de destruir parte de una economía ilegal que estaba en un sistema de producción muy alto. Eso, pues, automáticamente genera un, más bien dicho, una reacción. No es que usted le destruye toda una infraestructura delictiva y se queda tranquilo y le dicen, gracias, ya, Sí. ya, no, ni modo, ya nos destruyeron. No, ahí hay una falla de procedimiento del Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted planifica acciones como esta, usted tiene que ver también cuáles son las consecuencias de esa acción. Y en base a eso, usted planifica inmediatamente ciertas acciones que tienen que tomarse por si acaso vayan estos tipos a comenzar a reaccionar o a tomar venganza por esta cosa. O sea, perdón, No se mi hizo eso, querido Mario, una pregunta. ¿Eso ¿sí? significaría, para parodiar el título de una película americana que era sobre una supuesta guerra nuclear, The Day After? Aquí no se planificó el día después. O sea, ¿qué? ¿Los vamos a Exacto. bombardear, a destruir? Y bueno, estos manes a lo mejor ya pues se van a hacer otra cosa. No, pues compañero, si usted ataca a esa gentuza, tiene que esperar que la gentuza también devuelva el golpe. Es correcto. Ya, Ahora, esa es la primera parte de la hipótesis. ya. La segunda parte de la hipótesis abarca el tema de actores de esta hipótesis. ¿Cuáles son los actores que están involucrados en eso? Entonces ahí tenemos en Buenos Aires una participación de, pues, los Lobos, Ajá. una participación de Comandos de la Frontera, una participación de Oliver Sinisterra, una participación del Ejército de Liberación Nacional y de Carolina Ramírez, un frente de la Segunda Marquetalia. Cinco. Todos estos elementos, sí, todos estos elementos se conjugan ahí para aprovechar de esa minería ilegal y poder sacar un provecho. Vamos tomando en cuenta cada uno de estos actores y ver en dónde se van repitiendo, porque por eso es lo que el Estado dice, hay una presunción bastante clara de dónde y quiénes pueden ser. Ya, Ya tienen la lista de esos que están ahí. ya. Bueno, entonces vamos por la otra hipótesis. Extradición de líderes hacia el exterior. Esto cuando se dio las primeras extradiciones, creo que en este medio o en otros medios, yo había manifestado, hay que esperar la reacción. O sea, no es que tampoco estas organizaciones le cogen a uno, les llevan a que le juzguen en otro lado y le van a desarticular la organización. No, 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 no funciona así. Ellos van a dar un golpe y una retaliación ante esta medida. ¿Quiénes fueron extraditados? ¿De qué organizaciones? Choneros No. y lobos. Claro. Vayan viendo quiénes se repiten en todo este análisis. Tercer elemento, tercera hipótesis. Aparecimiento de un nuevo grupo delictivo en el Ecuador. Ah, carajo. El problema es que ya salió un solo medio de comunicación en el Ecuador
y me reservo el nombre del medio porque no creo que es necesario hacerlo, pero un solo medio en el Ecuador, pues fue el que se interesó en esta fusión de tres estructuras delictivas: Lobos, Tiguerones y Chone Killer. Los tres formaron una nueva organización hace 15 días atrás, más o menos, 15 a 20 días, y le denominaron Cartel Nueva Generación. Este Cartel Nueva Generación ya venía de mucho tiempo atrás, pero no le habían dado la importancia ni la fusión, ni lo habían promocionado como lo están promocionando al momento. ¿Pero por qué lo hacen? La delincuencia organizada funciona, yo diría, mecánicamente, sumamente adelantada. ¿Y por qué? Porque fíjese en lo que están viendo al momento estas organizaciones. Dice muy bien, si mantenemos así cada uno por su lado, pues vamos a tener un problema más grave. ¿Y por qué vamos a tener un problema más grave? Porque desde el Caribe, al estar taponado, vamos a recibir mayor cantidad de droga, pues. Claro. Entonces aquí en el país tenemos 950 toneladas que ingresan por la frontera norte y con eso nos estamos matando entre todos. Pero calculen ustedes qué pasaría si ya no son, no son 950, sino son 1.400 a 1.500 toneladas anuales. Quiere decir que vamos a tener una mayor confrontación y más grupos. ¿Qué les parece si nos unimos entre los tres y formamos este grupo que ya teníamos anteriormente y que le pusimos en una de las paredes de la penitenciaría el cartel Nueva Generación y lo materializamos y nos asociamos y controlamos mayor espacio posible y hacemos una contraparte también al otro grupo que tenemos allá, que son los choneros, y los mantenemos bajo control? Perfecto, bajo este esquema, pues para crear, y ya está creado el grupo, pero para darle una preponderancia al grupo se necesita una noticia de impacto. Obvio. ¿Cuál puede ser la noticia de impacto? Una bomba. Un listo, correcto. Tercera hipótesis que está planteada ahí. ¿Y sabe qué? ¿Quién está? Me preocupa más que las otras dos esa tercera hipótesis. Y coronel, Sí, bueno, perdón que le interrumpa un ratito, solo claro. quisiera preguntar. No, tranquila, no se preocupe. Lo que pasó el año anterior en TC también fueron los lobos. Entonces podemos ver que hay ciertos grupos políticos, ciertos grupos criminales que tienen esta estrategia de crear conmoción, que no es algo nuevo. Sí, correcto, pero hay una cosa que me estaba faltando en la primera hipótesis. ¿Cuál? ¿Qué tipo de explosivos fueron utilizados? Ah, Ahí se utilizaron lo que se llaman conos explosivos. Esos conos explosivos, pues, son utilizados para la minería ilegal, para destruir grandes piedras o grandes estructuras y poder seguir penetrando y seguir excavando. Pero también lo utiliza la guerrilla colombiana para destruir edificaciones, puentes, tomas de eléctricas, lo que sea. Entonces, unamos dos cosas: explosivos, minería y grupos delictivos colombianos. Ahí conformamos un paquete mucho más interesante. bueno, Vamos, es interesante dependiendo de... vamos para, sí, sí, vamos más adelante. A ver, Siguiente hipótesis. Creación de pánico por extorsiones. ¿Qué pasa cuando hacemos un hecho muy llamativo, muy fuerte, de mayor impacto? ¿Qué es lo que generamos? Terror en la sociedad. ¿Y a quienes están siendo extorsionados? Porque el atentado es en una zona altamente comercial de Guayaquil. A los que están siendo extorsionados le están diciendo o mandándole un mensaje subliminal y le dicen lo siguiente: eso les hicimos solo para que ustedes se den cuenta de la capacidad que tenemos nosotros. La próxima vez que vaya alguien a decirle, pásenme el la sobre. vacuna, pues si no quiere que le vuelen todo el edificio, entonces mejor colabore. Eso se llama pánico para extorsiones en el campo social. Y el quinto elemento en juego, obedece a un análisis más de un librito que se llama La Revolución Molecular Disipada. En estos paros que estamos viendo, hay tres libros que se están empleando, tres manuales que estos dirigentes o estos anarquistas lo están aplicando. El uno se llama
el Black Bloc, que es un libro orientado a cómo enfrentarse a la fuerza pública, Ah, especialmente a la policía, en contra de motines. lo están Y lo pueden encontrar utilizando, oiga, lo pueden encontrar lo están utilizando en Estados Unidos los de Antifa para enfrentar a la fuerza pública. correcto, sí, sí, Esa es sí, la correcto, táctica que correcto. usan. Sí, Ya, correcto. Ese es en un punto, ya. ¿ya? El otro punto es el otro libro, que es hecho por un chileno y se llama La Revolución Molecular Disipada. Híjole. En ese libro se dice cómo generar más caos y le dice lo siguiente, ya no es necesario las grandes manifestaciones de 5.000, 10.000 personas para protestar por algo. No, 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 no. Eso ya pasó, eso es de la antigüedad. Ahora hay que crear microconvulsiones, o sea, focos. Voy a crear en una ciudad 50, 60, 80, 100, 200 focos. Esos focos de protesta, ¿qué es lo que hacen? Desarticulan a la fuerza pública, porque cada uno de esos focos representa un punto que puede crecer. ¿Y qué es lo que hace la fuerza pública? Lo mando gente para poder controlar ese foco. Bajo este esquema, ¿qué pasó? Teníamos en Ibarra como cerca de 80 focos, fíjense, con control de la fuerza pública. En Pichincha teníamos como cerca de 15 focos regados. En Cotopaxi como cerca de 10. En Chimborazo como cerca de 5. Y dijeron, bueno, también dejemos que los que están allí en la costa, que están un poco tranquilos, que tuvieron el feriado excelente, que se reactivó la economía, también participen pues en el asunto este. Les pongamos alguna acción para que puedan integrarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hago explotar un coche bomba en ese sector o varios coches bombas, pues la atención de la fuerza pública va a irse también para allá, lo que Corten la está radio. pasando al momento. Entonces, tenemos, señores, 5 hipótesis. En todas ellas, se repite un elemento común. Y ese elemento común, pues en las 4 anteriores y también en la quinta, es la organización Los Lobos. Es por eso que el gobierno, pues, luego de haber hecho el análisis, me imagino que lo hicieron casi similar a esto, porque esto es un esquema que se utiliza, pues dijeron, salieron a la luz pública el ministro de gobierno, el ministro del Interior, a decir, señores, estamos seguros casi al 100% de que son los lobos de Samaí. A esto le sumamos que los vehículos salieron de un santuario al lado de la penitenciaría, que son de los lobos. Entonces, la mayor posibilidad que estén. Y el día de ayer, si no estoy mal, yo vi una captura de algunas personas que, de acuerdo al ministerio, decían que eran ciertas personas que estaban vinculadas a este hecho delictivo de la explosión en Guayaquil. Ahora, el punto central de esto. ¿Qué está bien y qué está mal? A ver. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? A ver, lo que hicimos mal es primero no haber planificado para el siguiente día, lo que tú decías, Rodolfo. O sea, si no planificamos para el siguiente día, estamos fregados. Y si sabemos que vamos a causar una conmoción, pues hay que prepararse Obvio, para eso. obvio. Segundo elemento, el día de hoy, o ayer, si no estoy mal, ya abrió el Mall del Sol. La pregunta para los empresarios del Mall del Sol, señores, ¿ya estructuraron el plan contra actos de terrorismo en el Mall del Sol? Quiere que le Les pregunto. apueste $1. Vea, si yo gano, usted me da $1, pero si usted gana, le doy 1.000. Usted cree, porque le contesto la respuesta, no deben de haber articulado nada, ni la articulación del codo ni la de la rodilla. O se olvidó que estamos en Guayaquil, Ecuador, donde el granizo, aquí no cae granizo, pero se tueste, donde el doctor Carlos Julio Arosemena Monroya, que usted recuerda, dijo que Claro. alguna vez a él le decían que habían burros volando en el cielo de Ajá. Guayaquil, él se asomaba a la ventana del estudio y al doctor Arosemena Monroy no era ningún estúpido, era un genio. Ahí tiene. ¿Qué le Sí, extraña de correcto. Guayaquil? Sí. Entonces el punto aquí es que al no darse estas acciones, pues no estamos preveyendo, porque si algunos piensan o algunos creen o las autoridades creen que esto no se va a volver a repetir, están completamente equivocados. No, no lo creen. Yo lo dije hace algún tiempo atrás, cuando se dio el primer coche bomba en el país y fue una conmoción brutal. Recuerdo yo cuando estalló el primer coche bomba en San Lorenzo, que voló medio cuartel por ahí.
todo el mundo se conmocionó. Después de eso, pues entramos en una pasividad viendo qué pasaba y 3 coches bombas en Esmeraldas. De nuevo la conmoción. Luego, pues otros vehículos incendiados en gasolineras en Guayaquil. Y así. En Guayaquil al momento ya hay 4 coches bombas que han estallado. Y les voy a hacer referencia nada más. Primero, frente a las narices de la penitenciaría del litoral, señores. Claro. Perdón. El segundo, el segundo en la bahía. Sí, Ujú. señor. El tercero está en Durán, no recuerdo específicamente punto. Y el cuarto es este. A eso súmenle 2 más de destrucciones de puentes, entonces tenemos un problema mucho más grave. Pero, ¿qué enlaza todas estas cosas? Primero, el tipo de explosivos, que ya no son los caseros, son mucho más técnicos. Segundo, la similitud de ese tipo de cono explosivo con lo que se utiliza en Colombia. Tercero, en los puentes utilizan explosivos con cilindros de gas para causar una mayor conmoción. Y exactamente igual es lo que utilizan en la otra parte, en la zona de la frontera norte. Entonces tenemos un problema mucho más grave en ese sentido. Entonces le repito, Herr Oberst, Como podemos ver, la pregunta. Con todo esto que usted acaba de explicar, algunas cosas que algunos sabíamos y otras cosas que algunos no sabíamos, yo creo que casi nadie sabía, explíqueme si todavía queda algún fundamento técnico militar para que los 9, los idiotas esos, sigan pensando que aquí no pasa nada y que aquí no hay una guerra interna y que todos los coches bombas que usted relató se cayeron de Júpiter o de los asteroides entre Marte y Júpiter o vinieron de Venus. O sea, ¿qué esperan estos? ¿Que una bomba la pongan en la mitad de un centro comercial y maten a 300 personas para decir entonces que sí tenemos un conflicto armado interno? Pero ya teníamos. ¿O están haciéndole traición a la patria? yo creo que no hay una conciencia clara del problema que tenemos como país, Estamos ni jodidos. tampoco Entonces. una conciencia clara por parte de las instituciones de cómo puedo yo, como institución, colaborar en esta lucha contra el crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado, señores, y contra estos actos de terrorismo urbano, no es una lucha del gobierno, Todos, solo del gobierno. todos, Es una lucha de de todos, todos. porque a todos nos va a afectar. A todos nos afecta. Y al hablar de todos, estoy hablando de todas las instituciones del Estado que tienen que contribuir directamente para eso. Entonces ahí hay un problema grave, porque si no comprendemos la magnitud del problema, pues las decisiones que vamos a tomar van a ser absurdas. Y vamos a levantar todos los días en este país y seguiremos levantando la bandera de la impunidad. Que es lo peor que puede pasar. Porque si Exactamente. yo pongo Porque bombas y no me pasa nada, cuando levantamos sigo la bandera poniendo de la bombas. impunidad, claro, cuando levantamos la bandera de la impunidad en este país, decimos, vea, ese es un hecho aislado. Un estallido que pasó por ahí y se complicó el tema. Sí, pero este ya no es un Entonces, hecho aislado. No, y justamente Ya no es no, un hecho a eso aislado. me refiero yo. Esto ya no es un hecho aislado, este es un hecho que está claramente marcado por una acción de terrorismo urbano. Y eso hay que ser muy claro y muy categórico. Coronel, ¿qué tan importante, digamos, después de esta bomba vimos que hubo cierta relación entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno acerca de la situación, pero se ve que sigue habiendo esta tensión que no deja que los dos puedan articular un plan común para ejecutar en seguridad en la ciudad? Ya viendo todos los episodios terroristas que hemos visto en las diferentes provincias, ¿qué tan esencial es para los gobiernos provinciales o los gobiernos como la alcaldía de Guayaquil poder articular un plan con el gobierno para que esto no vuelva a pasar o se pueda frenar un poco más? Lo lógico es que cada institución tenga un plan de seguridad, una Estamos al aire. arquitectura que se llama así de seguridad. Eso es lo ideal. Todas las diferentes empresas deberían tener planes de seguridad, porque lo que están viendo se va a venir repitiendo permanentemente. Y ahora le pusieron una bomba ahí, otra le pueden poner en un centro comercial, lo pueden poner en el estadio, lo pueden poner en un cine, lo pueden poner donde quieran. Por lo tanto, esas instituciones tienen un deber, proteger la vida de esas personas que van allá. Por lo tanto, tienen que tener planes de seguridad, arquitecturas de seguridad que vayan en profundidad.
No decir, le puse a un guardia ya con un escáner de esos manuales para que le pase por delante y detrás de la persona y ya está solucionado el problema. No, solo les pongo a pensar lo siguiente. ¿Cuántos vehículos controlan al ingresar a un centro comercial? ¿Controlan alguno? Que yo sepa, no controlan ninguno. Entonces, después no estén diciendo, hay un problema de seguridad y tuvimos estas consecuencias. Uno de los planes del gobierno, o lo que han hablado anteriormente, es cómo ellos han atacado las cabecillas. Y usted acaba de mencionar algo muy interesante, de que estos grupos se están uniendo. Entonces, pudiéramos nosotros decir que la estrategia, por lo menos hasta antes de lo que ha sucedido esta semana, ¿ha funcionado el gobierno de atacar directamente las cabecillas o no ha resultado lo que el gobierno esperaría que pase con estos grupos criminales? Yo creo que el gobierno ha atacado en una proporción importante las estructuras delictivas, pero tiene que hacer mucho más. El tema aquí está en que no se puede terminar la lucha contra el crimen organizado solo con presencia militar o policial. Esto va más allá. Esto necesita políticas públicas de largo alcance, a Correcto. 40, 50 años, donde verdaderamente vayan orientadas a qué? Vayan orientadas a solucionar los problemas estructurales que tiene la sociedad. Educación, salud, empleo, servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, señores, hay dos potenciadores que no los han cambiado desde que nacimos como país. Y no solo aquí, a nivel latinoamericano. Esos dos potenciadores se llaman pobreza e inequidad. Y esos dos están presentes en todo el escenario nacional. Una de las cosas que yo creo que sería necesario y lo pudiéramos ver, y lo han dicho panelistas anteriormente, el plan de seguridad tuviera que ir unido con una parte social, o eso viene a ser algo totalmente aparte de lo que necesitamos ahorita como país. Desde su experiencia, estos planes que conllevan educación o algún tipo de plan, ¿terminan funcionando o es necesario en este momento solo atacar los grupos criminales para poder después reestructurar lo que queda? No, tiene que ser paralelo, tienen que ser los dos integrados. El plan de seguridad tiene que estar concomitantemente con el plan de desarrollo. Si no hay esas dos cosas, pues entonces estamos complicados. Si me permiten solo 2 minutos, Por porque supuesto. acaba de entrar en un canal de Colombia y solo quiero indicarle que me desocupo de este y lo Sí, soluciono. no se Denme preocupe unos que, 2 minutitos, por favor. en 5 señor minutos Caramba. terminamos también. Dele. Ya, ok. Denme 2 minutitos, Por favor, encantado. Nosotros seguimos acá. Creo que ¿Cuál de las 5 perspectivas te parece la peor? yo creo que la que veo que viene a ser más relevante en este momento es el causar temor, el causar conmoción. O sea, te gusta la quinta. Sí, porque esta unión, para nacer a la vida pública, mete una bomba. Porque ahí nos damos cuenta muchas cosas. Yo creo que el plan, para bien, no creo que el coche bomba hizo el daño que ellos querían que haga. Para el sector que era, en la hora que era, y la cantidad de gente que pasa. Estuvo otro que no explotó, pues. Claro. A ver. Entonces, yo creo que ahí nos muestra que la intención no fue dañar estructuras, No. era la muerte humana de ciudadanos. Y para mí que me vengan a decir que esa bomba fue dirigida a la familia Noboa o al presidente, no lo es. Cuando tú matas a taxistas, cuando tú lastimas gente que está regresando de su trabajo, la importancia ahí no es la ciudadanía. Si quieres atacar directamente al gobierno, ándate a Quito, ataca las estructuras del gobierno, pero cuando tú pones una bomba en una parte de la ciudad que es muy transitada en hora pico, lo que tú estás haciendo es crear terror a la ciudadanía. Y en mi opinión, la respuesta del gobierno y la respuesta de los bomberos después de lo que sucedió fue la correcta. Fue lo necesario mantener la calma, no hablemos mucho de lo que está pasando hasta que la información necesaria salga. Yo creo que en este momento coche bombas o bombas es algo que no se ha vivido en el país antes de los últimos años, de la forma que se lo está viviendo. Pero yo creo que al mismo tiempo, y eso es lo interesante, yo creo que el gobierno no puede ir para atrás. Yo creo que no puede. el gobierno ahorita está... No, perdón, el día miércoles anterior al feriado, el ministro Reinberg fue muy claro. El gobierno del presidente Noboa no va a ceder, así que, bueno, pues... Ahora, lo que pasa es que tenemos a la Corte Constitucional, pues, ¿no? La Corte Constitucional ya mismo nos sale un dictamen diciendo, pues no, que el carro no explotó, que no era una bomba, sino que la gasolina se filtró. Le paso otro dato.
Ahora vamos a invitarla para la próxima semana a la señora prefecta a ver si quiere venir. Página 12 del Diario Oficial de la Oposición. Aguiñaga, 2 puntos, abro comillas. El daño estructural es total. El puente debe ser demolido. La explosión de la obra sobre el río Churute afecta a 12.000 vehículos. ¿Qué parece? Pero la Corte Constitucional ahí está. Ellos ahí están, ahí. Y bueno, y hablamos de daños no esperados. Este es el segundo puente que se cae en pero el otro no fue por una bomba, pues el Gonzalo Icaza fue porque le metieron, claro. Por estupidez. Pero también, no. O por estupidez o por sabotaje. Exacto. O sea, le metieron 4 trailers con el peso, lo tiraron al carajo. Exacto. Entonces yo creo que aquí podemos ver que, o sea, sí me parece injusto que en una provincia que tiene tantas necesidades, la prefecta tenga que pasar reparando puentes que terroristas... Que estaban buenos y que estaban funcionando además. Exacto. Entonces después nos quejamos de dónde va el presupuesto. Bueno, a reparar todo lo que estos grupos contra gobierno están haciendo. Lo están haciendo contra las familias que viven ahí. En el puente anterior que se cayó, muchos sectores se quedaron sin agua, lo cual la prefectura tuvo que atender. Entonces, repito mi punto. ¿A dónde va ese ataque? Ese ataque va a la ciudadanía, a la gente que no tiene mucho que ver con el gobierno, que si puede estar de acuerdo con cosas que hagan del gobierno, ellos no representan a nadie y están tratando de llegar a sus casas sanos y salvos. No nos olvidemos que ahorita el peligro que hay en el Ecuador, específicamente en Guayaquil, salir de tu casa y llegar con vida en estos momentos es un privilegio. Hemos visto muchos casos de gente que no tenía nada que ver con bandas criminales que han terminado heridas. Y creo que es fundamental para la ciudadanía entender lo importante que es el trabajo que se tiene que hacer para reparar esto. Regresó nuestro invitado. Perfecto. A ver. Mil disculpas. No, por favor. La prefecta del Guayas ha indicado, abro comillas, el daño estructural es total. El puente deberá ser demolido. La explosión de la explosión de la obra sobre el río Churute afecta a 12.000 vehículos diarios. Y la prefectura del Guayas confirmó ayer el inicio de los trabajos para demoler el puente sobre el río Churute. Bueno, y la prefecta dice que la provincia del Guayas tiene más de 500 puentes. No hay cómo custodiar 500 puentes en una sola provincia al mismo tiempo. No tenemos, o sea, si fuéramos el ejército popular chino, Rodolfo, no hay cómo controlar 500 puentes, indudablemente, pero hay cómo hacer lo que se llama una ingeniería de inteligencia. ¿Qué quiero decir esto? Se congeló. Sí. Se congeló Geroberst. ¿Ya se descongeló o sigue congelado? Creo que sigue congelado. Desconéctalo de la corriente. Para ver si pues ahí hay... Pero bueno, lo que estábamos hablando antes de que se nos congele. Ahí está, continúa el llamado al paro nacional. La CONAIE mantiene sus bases movilizadas y el gobierno no logra desactivarla. ¿Cómo la va a desactivar si la Corte Constitucional es un apéndice de la CONAIE, los lobos, los tiguerones y los demás? Yo creo que, y una entrevista a nuestros oyentes, si quieren... Usted sabe que esta Corte Constitucional, en un fallo del año 2022, creo, declaró que era constitucional que exista la Guardia Indígena. Estos son unos imbéciles que ni siquiera leen la Constitución, que dice que el monopolio de la fuerza pertenece al Estado. ¿Qué le parece? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que es un fallo de la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que también cuando tú tienes delegados, mencionar que ser vicepresidente de la CONAIE, que decimos no es ni siquiera un partido político, sino un movimiento, a conveniencia. A la señora con la que Astrid... una excelente entrevista. Con la que Astrid trapeó el piso. Por supuesto. Vamos al corte en la radio. Trapeó el piso, literalmente. Excelente entrevista que diría, si tienen el tiempo, vayan a verla. Fue el primer invitado de la mañana. Simple. Se meten a YouTube. El primer invitado de la mañana, apenas como dice por allá, dando comenzando el programa, le ves, ahí la ves a la vicepresidenta de la CONAIE, con Astrid Sinker, que creo que es de la hermana provincia de Manabís. Así que ahí no hay cómo hacerle el acentito. Pero ¿qué te das cuenta? Llegó la secretaria de... ¿Qué te das cuenta con esto? Cuando ella menciona... la delegada de la CONAIE, que yo pensé que hablabas de ella. No,
que tuviéramos que comprar gasolina A de Venezuela, es una bestia. Ahí me doy cuenta Ya. de que no tenemos, o sea, el mismo movimiento no tiene idea de qué está pensando, que hay que pelear, qué justificativos da. Astrid le dice que ella se basa sus estadísticas en lo que dice Petroecuador. ¡Ja! Señora, Pues Ecuador no tiene balances. le recuerdo que Petroecuador no tiene balances. Entonces, ¿qué tipo de estadística? Y sigo diciendo, aquí pensamos que estadística es tirar números y decir 100%, 5%, crecimiento, no tiene nada que ver. Toda la estadística se basa en un estudio demográfico. Si no hay estudios demográficos, que en este país no hay ni siquiera en salud, y eso lo verifico. No hay. ¿Cómo van a tirar estadísticas? Perdónenme, pero vuelvan a estudiar. Una estadística se la hace a base de números ya reales, no se la hace a base de un número final. Se estudia un grupo, se da especificaciones del grupo y ahí se busca estadísticas o conclusiones. No es tirar solo un número. Yo creo que esta ideología muy mediocre es lo que nosotros estamos fomentando. Si se supone que esta protesta empezó por el subsidio del diésel. Exactamente, todo el tema era ese. Ese era el tema. Resulta que parió, como las perritas ahí, dieron a luz a 9 cachorros. Seguridad. Uno de ellos es que ya no haya no haya referéndum para la No hay referéndum, asamblea. falta medicina, Ahora seguridad. es que el gobierno los mande al carajo. Ya. Entonces, ustedes mismos no saben por qué están peleando. Dicen que Pachacutic no los representa. Dicen que a veces la CONAIE... Eso dijo la... Sí, que Pachacutic no son asambleístas que los representan a ellos. Ustedes lo Entonces, ¿quién eligieron. lo representa? Entonces, ¿qué por ciento? Ustedes tampoco representan a la ciudadanía. ¿A quién representan? ¿Qué ideología tienen y cuál es su misión? No se va a volver a subsidiar el diésel. No, olvídense. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Les comunico, ustedes no son el presidente, no son los que están gobernando. Entonces, no están en el poder y no tienen la potestad de decidir qué se va a hacer y qué no. Ustedes son los que tienen que negociar, no el presidente, no los ministros. Ustedes. Y perdón, cuando uno negocia, no dice yo negocio, pero estoy pidiéndole al segundo invitado que por favor tome asiento al lado de A ver, déjeme moverme. Sofía. Sí, que Sofía tiene una cartera que parece el baúl del Titanic. No del barco, sino de los pasajeros de primera clase del Titanic, que eran varios. Ese tiempo se viajaba con baúles. A ver, señores, cuando uno va a negociar, no puede decir, es que mientras no deroguen el decreto de la eliminación del subsidio del gas, no hay nada que negociar. Entonces no hay nada que negociar, porque no se puede negociar a punta de pistola. No podemos sacar. ¿Ya? Y el gobierno del presidente Noboa no va a cometer el error del 2019, sí. Que ese yo lo pongo aparte porque eso fue un intento claro de golpe de Estado. ¿Ya? Y del 2022 con los zapatitos Rouge. Rouge es rojo en francés. Red en inglés. Rot en alemán. Rosso en italiano. Ecco, los zapatitos. Y yo fui tan cojudo que voté 2 veces por este tipo. Qué bestia, carajo. Y de viejo, ¿no? No es que tenía 20 años. Aquí está, el artículo. Bueno, El invitado. ahora sí. Está. Estamos nuevamente en la... Ahora ya sí. Ya está con nosotros doctor Cristian Murillo. Así es. El doctor Cristian Murillo que tiene permítame para leer de nuevo porque ya... Ecuador bajo ataque. Derecho a la resistencia. Conflicto armado. Crimen organizado y terrorismo. Diferencias y análisis. Oiga, nos salió como que si hubiéramos planeado que esta entrevista sea la continuación de la otra, porque el coronel Pazmiño hablaba de eso. A ver, Cristian, vamos, desarrolle. Bueno, ese artículo lo escribí en la madrugada después del acto terrorista que tuvimos, ¿no? Y parto del concepto que tenemos en la Constitución del 2008, el asunto del derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia, yo inicio en mi artículo comentando de que no es algo nuevo, no es que se creó en el Montecristi, viene desde 1789, desde el artículo 2 de la Convención de la Asamblea de París, de la Asamblea de la Revolución Francesa. Los Estados Generales. 1789. Pero era la base o los argumentos eran totalmente distintos. Pero en la Constitución del 2008 se basa como un derecho exclusivo de grupos colectivos, dicen, ¿no? Y lo que a mí me preocupa
y esto es un punto que deben tenerlo en cuenta los futuros asambleístas constituyentes de darse la asamblea, que yo tengo la esperanza que se va a dar, y tengo toda la fe que se va a dar, pero uno de los puntos es sobre el derecho a la resistencia, que aquí dice que el derecho a la resistencia puede constituir nuevos derechos. Inclusive pueden legislar por sobre ni una asamblea y no tienen regulación porque se considera que es algo inconstitucional. O sea, no pueden ser regulados porque atentan contra su naturaleza. Y esta constitución de derechos no tiene límites. O sea que partes de un tema y los constitucionalistas que tienen... ¿Cómo va a tener límites? Todas las constituciones del mundo civilizado son constituciones que son para estados que dicen que esto es un marco jurídico y que el país XYZ es un estado de derecho. O sea, de derecho, de leyes. Ah, no, este es un estado de derechos. Los derechos son infinitos. Yo tengo derecho a tomar agua, descafeinado, café, té helado, té caliente, café helado, café caliente, whisky, imagínate, son infinitos los derechos. O sea, estos se graduaron de imbéciles. Y en teoría puedes autoconcederse derechos inexistentes. ¿Cómo autoconcederse? Pueden crearse. O sea, así está la norma. ¿Quién los crea? El mismo artículo de la Constitución respectivo. Los grupos cuando se refieren al derecho a la resistencia, inclusive pueden resistirse a normas emitidas desde el sector privado. O sea, porque no los limita. O sea, este es un punto que deberías tenerlo en cuenta cuando empecemos a hablar sobre las reformas constituyentes. ¿Para qué lo invito a este señor en viernes? Me acaba de joder el fin de semana. A ver. O sea, que esta gente... Después les digo la otra palabra. Esta gente puede, asumiendo que piensen, lo cual yo tengo serias dudas, pero asumiendo que piensen, podrían inventar sobre la marcha y como un sinfín, una rueda sin fin, derecho tras derecho, tras derecho, tras derecho. Inclusive en el artículo 11 de la misma Constitución dicen que estos derechos no pueden regularse. ¿Cómo? Ajá. Pero si todos los derechos están regulados. Porque no pueden restringirse. Y la regulación es una forma de restricción. Obvio. O sea que les da una amplitud de criterios y eso es un tema... Tiene que desaparecer. Eso tiene que desaparecer. Ahora, para gracia de la gente que realmente respaldamos los aspectos democráticos y de libertad, existen las normas del derecho internacional humanitario, ¿no? Ya, o sea que, porque aquí yo veo que hay muchos constitucionalistas que dicen no, que esto es inconstitucional, pero señores, aquí existe un marco internacional que te limita cualquier arbitrariedad emitida desde una norma, sea constitucional o no, porque la Constitución también puede ser realizada en un estado de dictadura. Bueno, Chile tiene una que originalmente ha tenido modificaciones, pero que originalmente fue producto de del gobierno de la dictadura de Pinochet. Así es. Y el pueblo chileno, cuando se la quisieron cambiar con un mamotreto ultraizquierdista, dijo que no. Y cuando se la quisieron cambiar reformándole con algunas cositas más derechas, también dijo que no. Por tanto, el pueblo chileno le gustó la constitución de Pinochet. Llegó a esa conclusión. Si rechazó los dos intentos de la izquierda y de la derecha de reformarla. Pero es que el pueblo chileno quería seguir siendo desarrollado. Ah, sí, claro, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No, pues pero a ver, hermano. Oye, ¿qué es la mejor prueba de la diferencia? Y antes de pasar al otro punto... Escucha, la mejor prueba de la diferencia. Y antes de pasar... En YouTube, supongo. Sí. Bueno, búscate en YouTube. Parada militar Chile, el año que quieras, 2025, 2024, 2023, es un día de septiembre, es el día de la gloria de las Fuerzas Armadas. Tú ves esa parada militar y el orden y todo como se hace y te das cuenta que Chile está en otro nivel. Es una cosa que, oye, ni las paradas militares porque la señora es gringa también, ni esa se le para. ¿Sabes qué parece? Parece el ejército prusiano del Kaiser antes de la Primera Guerra Mundial desfilando. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero es el tema. En Chile y nosotros. Antes de ir al otro punto, y darle la palabra para cerrar este tema. Anoche, en la conferencia magistral que dio el presidente Sanguinetti de Uruguay en la UES, hubo una frase que me ha quedado impactado. No impactado, pero todos la sabemos en el fondo. Simplemente lo que hacen es reflexionar más, ¿no? El populismo no es ninguna ideología. Y no es nuevo. Simplemente es un método político que los grupos o partidos
mediocres hacen para poder calar sus ideas en los grupos populares. Ya, ahí eso es yo, todo, en a los ver, grupos sociales. Estoy No es una parcialmente ideología. de acuerdo, pero no son necesariamente grupos mediocres. Por ejemplo, Catilina, que era un populista, era mediocre, pero Cayo Julio César era el 20 veces más populista que Catilina y no era mediocre. Tan populista que hasta en el testamento que lee Marco Antonio después del asesinato de César, resulta que César dispone que la mitad de su fortuna sea repartida entre el pueblo. En ese momento los quisieron matar a los que habían matado a César, tuvieron que salir corriendo. Él se inventó el populismo. O sea, el populismo no es solamente de mediocres, por si acaso. El general Juan Domingo Perón, uno lo puede odiar, como mucha gente, lo puede amar, como mucha gente, puede ser justo y darle lo bueno y lo malo, que es lo que se debe hacer, y era populista, y no era ningún mediocre. Sí, pero, y el doctor Velasco Ibarra. Pero las ideas que realmente tienen un verdadero concepto ideológico no necesitan ser populares. O sea, sí para tener aceptación, pero no necesitas darle tanto tinte popular para que realmente sean un verdadero aporte a la democracia. Porque el problema es que cuando disfrazas el populismo de mediocridad... aporte a la democracia. Claro. Espera, porque te iba a preguntar, en tu opinión... estamos en el corte. Y señores, sí, pero estamos estamos aquí en todo, en las redes sociales, en todititas, ¿ves? ¿Cómo era? Vota toditititito, donde no votes nada. Estamos en todititititas las redes sociales, me daba risa. Lo inventaron los unos el vota todito tal, y después salieron los otros vota toditititito, parecían imbéciles, los dos por si acaso. A ver, claro, tú dijiste la democracia, pues yo te pregunto, el Duce, Benito Mussolini, y el Führer, Adolf Hitler, eran populistas. ¿Por qué? Porque tenían una ideología bien clara. Los dos tenían una ideología clarísima. Ahí no había falta de ideología. Calaban el espíritu nacionalista que la gente sentía en ese entonces, por X o Y motivo de la Italia y de la Alemania, que siempre quiso ser potencia desde hace 4 o 5 siglos, ¿no? Pero entonces puede haber populismo con ideología clara. Porque el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como nazi, tenía ideología, y el Fascio di Combattimento, o Partido Nacional Fascista, que inventó Benito Mussolini, porque él lo inventa, también tenía una ideología bien clara. ¿Cómo es? Todo por el Estado, todo para el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Pero el concepto en sí es que el populismo en sí no es una ideología, simplemente es un método. No. O sea, quedo con el concepto lo puedes utilizar que es del presidente. De ¿no? derecha, de izquierda, claro, de desde cualquier Ahí esquema, sí estamos de acuerdo. Es un método, ¿no? We have a deal, sir. Dele. Justamente yo quisiera preguntar, y estaba viendo, si llegamos a tener una nueva constitución, la comparo con la constitución y enmiendas que hay en Estados Unidos, son 21 páginas, no llega a ser más. ¿Qué tan necesario sería? 7 artículos, 27 enmiendas, que 2 se anulan entre sí, la prohibición y la que derogó la prohibición. 7 enmiendas y 25 artículos desde 1784 de la Constitución, 83 o 89, algo así. Más de 200 años, aquí llevamos 20 constituciones y la última tiene 444 artículos y como 26 transitorias. ¿Qué tan fundamental pudiera ser para el Ecuador crear una constitución que no sea ni de derecha ni de izquierda, pero verdaderamente le permita al gobernante del momento poder ejercer su plan de trabajo? Mira, anoche el ex superintendente Marcos López le hizo una pregunta superintendente de compañías. Le hizo una pregunta al presidente Sanguinetti sobre el asunto de que qué tan necesario es de que exista un mínimo de los términos académicos, de los requisitos para ciertas dignidades, porque aquí en Ecuador muchos bachilleres han llegado a cargos altos y han ocupado, y habló de un caso de que fue canciller, fue ministro de Finanzas. Algunos no han sido ni bachilleres. Hoy, habló de uno que fue canciller, que fue ministro de Finanzas, que ahora es asambleísta nacional, no recuerdo quién es la persona, pero tomó como ejemplo este personaje. Pero ahí hay 2 interpretaciones. Exacto. El tipo brillante, porque lo que la natura no da, Salamanca no presta. Tampoco los títulos nos garantizan inteligencia. Pueden garantizar conocimiento, que no es lo mismo que inteligencia. Ya. Hay algunos personas, unos de buena voluntad y otros que confunden las cosas, que creen que porque yo he leído mucho y por tanto, y tengo buena memoria, y sé alguito, soy muy inteligente. Mentira, eso es conocimiento, tiene que ver con la inteligencia. Walter Brugger, Sociedad de Jesús, o sea, un jesuita. 2 puntos.
abro comillas, inteligencia es el saber hacer. Pero yo Es estoy de acuerdo. la mejor No, pero- definición de inteligencia que he leído en mi vida. Pero sí. lo que yo voy ¿Y es qué lo dijo siguiente. Sanguinetti? No, Sanguinetti dijo que todo depende del tema, es que el tema es un tema cultural. Porque Sanguinetti, uno de los temas que me pareció fascinante, que el tipo es un crítico de arte, o sea, ¿El presidente de qué país fue? De Uruguay, ¿no? dijo que los uruguayos son españoles que viven como italianos y piensan como franceses. O sea, ya con eso, otra frase que me la llevo en la memoria de la Pero conferencia. le faltó porque es uruguayo, obviamente. Claro. Y que además juegan al fútbol como uruguayos, repartiendo leña y patadas que da gusto. Como locos. Como loco. Pero el tema es, de lo que preguntas, es que es un tema cultural. O sea, aquí tú puedes poner los requisitos que tengan tercer, cuarto nivel, pero el tema cultural es que no da. Por eso yo inclusive iba a hacer una pregunta, pero cerraron las preguntas. Y bueno, el 6 de enero cumple 90 años, le hicieron 2 preguntas. Eso te iba a decir, y Sanguinetti. está- ¿Y cómo sí, que tan lúcido está? excelente, 100%. Estamos ya nuevamente al aire también en la radio. El 100%. doctor Murillo está hablando de la conferencia magistral de Sanguinetti y por favor repita Y uno- para beneficio de nuestros amigos de la radio Bueno, la pregunta que le hizo Marco López, Le ex superintendente de compañías y seguros, ¿no? Valores y seguros. Valores. Le preguntó Valores. sobre qué considera, ya que en Ecuador aquí cualquier bachiller puede tener todo Ni tipo de siquiera, no, cargos. cualquier persona de 18 años. Así, no cualquier tiene que ser 18 años. bachiller. Y ahí habló de un personaje que ha sido canciller, ministro de Finanzas, asambleísta. Dijo, ¿qué considera sobre el tema de que debe ser regulado, de que debe tener mayores parámetros y de lo que tú me decías sobre comparando con la Constitución? Es que este es un tema cultural. O sea, aquí podemos poner la Constitución que sea, pero Ecuador tiene que ser el gobierno, el Estado, más que hablar de gobierno, el Estado debe mejorar ciertas cosas, el tema de la educación fiscal, pensando de aquí en 15, Perdón, 18 años. Pero tiene que tener volver a ser mejores lo bueno que era. porque tenores. Cuando yo estaba en el colegio, los buenos colegios fiscales eran tan buenos como los mejores colegios privados. Y de ahí vino la debacle. El Vicente no le pedía favores A al nadie. Cristóbal, ni Y a el la Aguirre Abad tampoco. ni el Aguirre Abad, ni el 28 de mayo, a Ni la el Inmaculada, Guayaquil. ni el Guayaquil, Ya. ni el Colegio Mercantil. El Dolores Sucre. El Ya. Dolores Sucre. Y ahora, Y mira a los ciudadanos que arrojó. Ahora mira a los ciudadanos que arrojan, porque este es un tema no, ahora del es tejido arrojan social. en el sentido de vomitar. O sea que si queremos un Ecuador con visión de 20, 30 años, tenemos que hacer una estructura con un verdadero sistema de educación. Pero hay muchos temas que tratar, ¿no? Un tema de gestión pública moderna, cambiar todo el concepto del Estado, tener una visión totalmente diferente y actualizada, porque estamos con una burocracia, hasta en ese sentido, totalmente retrógrada. Y en ese aspecto, creo yo, como un poquito, porque no todo hay que exalzar, o sea, yo hay que respaldar al gobierno, respaldar a este gobierno no es respaldar un partido, es respaldar al país. Pero también hay La que hacer continuidad. también hay que hacer las correcciones respectivas. Obvio, hay pues que si nadie es mejorar, perfecto. hay que mejorar ciertos cuadros, Nadie es hay que perfecto. mejorar ciertos Así elementos. Yo creo que hay mucha gente hay capaz que mejorar ciertas maneras de que entender puede las cosas aportar también. de mejor manera el desenvolvimiento de este gobierno para los próximos 4 y por qué no los próximos 8 años, pero hay muchos cuadros que deben quizás rectificarse y enmarcarse por otra vía para que el éxito del Estado tenga un mejor calado. Y uno de los puntos a mejorar debe ser el tema educativo, pues, ¿no? Pero también al mismo tiempo en el tema educativo, y yo he dado charlas, digamos, de salud sexual y reproductiva en colegios La fiscales. señora tiene una maestría en Public Health, en salud pública, por la Johns Hopkins University de Baltimore, Maryland. ¿Qué me he dado cuenta? Eso es repelucona, ¿no? Pero que me di cuenta de que muchas veces los padres le tiran al colegio o al profesor la responsabilidad de ser padres. Ellos ya le tienen miedo a criar sus propios hijos y esperan un poco de cuando tú ya vayas al colegio, la profesora te enseñe de matemáticas, español, de salud sexual y reproductiva, de cómo comportarte. También no tuviéramos que hacer un mea culpa los ciudadanos y llegar a este momento de que nos victimizamos un poco y culpamos siempre al gobierno. ¿Cómo la ciudadanía, de una forma productiva, pudiera mejorar o ver algo distinto que no se ha visto anteriormente? Es un poco complicado porque si en ciertos sectores los padres no tienen la capacidad y los hijos de ellos estudian en colegios fiscales cuyos docentes, no todos porque no hay que generalizar, Por supuesto. pero un gran porcentaje, la mayoría de los docentes no tienen la capacidad como los docentes antiguos.
O sea, yo no estoy hablando mal de los docentes. No, pero lo que no pasa tienen, es que no tienen la capacidad. El otro día estaba hablando de un tema con un personaje y nos acordábamos que el cuerpo consular de Guayaquil, por medio de ciertos consulados, patrocinaba y auspiciaban y ayudaban a ciertos colegios. Por ejemplo, el Colegio República de Francia recibía ayuda del Consulado de Francia. Y así cada colegio recibía del país que apadrinaba su nombre. Bueno, aquí Alemania fue más allá, se inventó un colegio. Claro. La Deutsche Schule. Con horario vespertino y horario en la mañana. Y privado y de ayuda social. Ajá. ¿Sí? Pero, ¿qué hizo el gobierno? Un gobierno que vino acá por el 2007 en adelante, que duró casi ¿Te refieres al del la década? Presidente Claro. Rafael Vicente Correa Delgado. Abolió este procedimiento y dijo, no, estos colegios tienen que estar regulados por el Ministerio de Educación Y no bajo podemos sus recibir distritos caridad. correspondientes y no recibamos caridad. Y todos esos profesores que tenían gran nivel y que los niños de escasos recursos aprendían idiomas correspondientes a los consulados, a los países que los apadrinaban, perdieron esa capacidad. ¿Y cuántos estudiantes de esa época que se pudieron graduar en estos colegios, cuando sí eran patrocinados, cuando sí eran apadrinados, pudieron terminar con un idioma adicional, con un francés, con un buen inglés, con un buen alemán, y etcétera, etcétera, y pudieron adquirir la posibilidad de irse a becas a universidades de Europa, de Estados Unidos, de Asia, pero se limitó. O sea que hay que hacer un punto de reflexión sobre este tema, porque eso no solamente es cambiar el tema de educación. Lamentablemente los padres, ellos crecieron con pocas posibilidades de desarrollo y ellos esperan que sus hijos adquieran esas posibilidades en un colegio, en una escuela, pero si los maestros, los docentes no tienen la capacidad, sumado al tema de que hay una ley orgánica que regula este tema, que no ha sido reformada, que no ha sido replanteada y que pueda permitir la superación. ¿Cómo va a permitir la superación si ahora para quedarte de año tienes casi que suicidarte? Porque si no tienes como 14 exámenes para ver a cuál pasas. Y eso ha perdido, no que el estudiante le pierde el respeto al docente. Pues vaya a ser En mi época nosotros les teníamos miedo a los profesores. Había no miedo, un respeto. Y había uno que otro que sí le tenías miedo. Pero sí, pues te y podía tú dejar de año muerto te de dejaba risa. de año y así vaya el Papa, no pasaba. Muerto de risa. No, pero hasta en mi tiempo cuando yo estudié aquí, cuando tú te cambiabas de un colegio a otro, te obligaban a quedarte de año. ¿Por qué te decían? Porque puede ser que no estés nivelado con las cosas que tienes que hacer. O sea, la idea de retrasarte para que tú puedas aprender más era un castigo en ciertos puntos cuando no te lo merecías, porque yo conocía a muchas de mis amigas pero que... dependía de qué colegio ibas a qué colegio Eso es lo que ibas. digo, pero yo tengo amigas que empezaron en el Liceo de los Andes y terminaron en un colegio fiscal, porque no podían ellas pasar de año. Entonces, ¿qué te enseña ahí? De que en el otro sí podías pasar de año. empezó esa ideología de que los colegios privados son mejores y los que no están pagados me van a pasar de año. Como también hubo muchos pero colegios... sido en su tiempo, porque en mi tiempo. En el mío, vaya por el Vicente Rocafuerte a pasar de años sin estudiar. Yo también te conocí... quedabas ahí enquilosado de Perón in secula seculorum, ¿o no? Así es. Pero había un colegio, digamos, en Ceibos, muy conocido en mi época, muy ¿En Seibo está prestigiado. la Deutsche Schule? No, era el Balandra, en el cual a los Claro, está el profesores... Balandra, está ahí, se fue más allá. Ya, bueno, pero en el Balandra, en mi época, Cruz del Sur, claro. de que tú le comprabas una botella de Johnny Walker al profesor y él te pasaba de año. Eso era muy conocido. Oiga, Eso, pero discúlpeme, mis 3 hijos, pues Estefanía estuvo, creo que hasta primer grado en el alemán, sí, y mis 3 hijos estudiaron la primaria en el Balandra y la secundaria en el Cruz del Sur, y yo nunca oí de ese tema. pero por lo menos en mi tiempo... Les voy a preguntar. En mi tiempo sí Rodolfito se graduó pasó. en el Cruz del Sur. Claro. ¿Cómo no se iba a graduar si era, cómo te digo, gozaba de la benevolente protección de la misma? Pero ese, Porque si no, pues imagínate. pero digo, ese no era el único colegio. Había muchos colegios privados que tenían... A ver, ese cuento de la botella de whisky existe desde que yo estaba en el colegio. Y le voy a decir algo para que se sorprenda. El 90% de los casos es mentira. Sí, pero el problema es que existe un 10% que sí lo es. Y yo creo Yo creo que ahora debe ser más alto. Y lamentablemente, si el único problema en instituciones de públicas pudiera ser una botellita de whisky, no lo es. Son violaciones, son maltratos, son
reclutamiento a bandas criminales. Ese es otro punto, esos dos puntos. ¿Qué pasó con las violaciones en los colegios fiscales? Nada, pues. Investigaciones que hubieron en el año 21-22, o sea, fue después de la década robada. Nada, ¿Y no qué ha pasó pasado nada. con el tema del ingreso de drogas, el control de armas? Pero es que ahí viene la pregunta y hay que hacerle la pregunta, mandarle la pregunta por, no sé, es por mail. ¿Cómo le iba a decir? Mandar una carta. Un mail, pues, a la señora fiscal general, a la que fue fiscal general. Eso nunca le interesó. No estaba en su agenda política. Y el actual, el señor Toainga, que por su apellido indudablemente es más autóctono e indígena que el señor Iza Salazar, vasco navarro, que el señor Vargas, castellano, y se llama Marlon Brando. ¿Qué digo Marlon Vargas? Marlon Vargas. Me confundo, es que yo tengo un problema de confusión. Pero no es del último tango en París. No es Bernardo Bertolucci. Y María Schneider es la protagonista junto con Marlon Brando. A ver, ¿cómo cambió el tiempo? ¿No? En 1970 y piquito, que fue esa película, toda la sociedad de Guayaquil y del mundo. ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Qué película tan abominable! Uno la ve ahora y dice, pero ¿y dónde está lo abominable? Si eso sale en las novelas a las 7 de la noche, 8 de la noche. Con horario familiar. Pero perdóname, ¿cómo cambió el mundo? Pero fue prohibida en todo el país, menos en Cuenca. Una cosa de... La otra, cuando el líder traslalara al alcalde que prohibió la luna en Guayaquil. Ay, Dios mío. Y nunca dijo los casos de bullying del pobre chico que se suicidó. Aquí en los colegios, y en eso Cristian tiene razón, el bullying se ha perpetuado porque los alumnos se limpian la nariz y el trasero con el respeto a las autoridades del colegio. ¿Por qué? Porque no los pueden expulsar. Ah, no, ya no se puede. Ahora todo el mundo te apela ante la dirección de la subdirección del viceministerio. Imposible. En mi tiempo te expulsaban del colegio así, si jodías. Mucho. ¿O no? Tú alcanzaste esa, tú eres bastante menor. Pero a ver. No, pero hasta en mi época todavía habían expulsados y tenías un código de conducta y tribunal por y ejemplo, todo esto. Yo estudié en el San José. En el San José está, la puerta principal es por la calle Tomás Martínez, ¿no es cierto? En la esquina de Tomás Martínez y Escobedo había una tienda, que todo el mundo la llamaba la tienda de la esquina. Bueno, el hermano Dositeo, porque a mí ese cuento del licenciado Adolfo Armijo Garrín se lo van a decir a otro. Para mí fue el hermano Dositeo que estaba en primaria hasta que me gradué. Por cualquier cosita, decía, bien amigo, hay que desterrar la mediocridad y la vulgaridad del colegio. 3 materias para abril. Física, matemáticas y química. O sea, te voy a dejar de año, o sea, pero 3 materias para abril. Pero yo reconozco que si Dositeo no hubiera sido así, hasta le quemábamos el colegio. Porque ahí había una gente, qué horror, Dios mío. Y yo que estoy en olor de santidad estaba en eso. Bien, va a ser usted testigo del otorgamiento de algo muy interesante. En primer lugar, no sea saboteador. ¡Ah! Usted ya parece que ha puesto la bomba en el puente Churute. A ver, hermano, si te quieren vacunar en el IES y tienes una queja o denuncia por corrupción, no sirve de nada que te vayas a la corner de la street a quedarte con tu gallada mientras te tomas una biela, porque no te pueden arreglar el tema. Quéjate al que te pueda arreglar el tema. Y el IES te dice, queremos escucharte. Escríbenos al 096-253-2238 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. ¿Ya? ¿Entendieron? Ok. Usted ya conoció el hotel número 10 de la cadena Oro Verde en Puerto Viejo. El otro día se me cruzaron los cables y cambié, pero después les cuento. A ver, si no lo he descubierto, tiene que descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, estamos a octubre, pasada la mitad de octubre, has tenido julio, agosto, septiembre y medio octubre para ir al restaurante Monté. Es nueva, es alta cocina, haute cuisine, alta cocina, inspirada en las raíces de Manabí. Y bueno, quien no sabe lo que es la cocina de Manabí, ¿de qué parte eres, hermano? Sí. A ver. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solura Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Ahí está.
Humphrey Bogart en la película Casablanca inmortalizó esa prenda de vestir que se llama gabardina. En algunos lugares le llaman de overcoat, sobre todo, porque la tela de la gabardina es medio impermeable. O sea, si te cae una lluvia más o menos, aguanta. O si te caen los diluvios de marzo o febrero en Guayaquil, no aguanta nada. Pues. Ya. Entonces, acá la gabardina, el Humphrey, Casablanca es la primera película que hace de bueno, pues él siempre hizo de gángster, de malo. Obviamente después de Casablanca nunca más volvió a ser malo. No, imposible. ¿Cómo es? Entonces aquí la gabardina se la da a todos los que no hacen lo que tienen que hacer, o sea, por omisión, a todos los que hacen cagada y media, o sea, por acción, ¿ya? Y vamos a repartir la gabardina. La paz del Señor sea siempre con vosotros. ¡Se acabó la paz del Señor! Vamos a dar gabardina. Y la gabardina se la vamos a dar a los mal paridos, mal nacidos hijos de la gran P. ¿Ya? No sé quiénes son, que pusieron la bomba en hora pico en un lugar repleto de gente. Mataron uno por el momento, 26 heridos. ¿Ya? Y también se llevan parte de la gabardina esos 9 miserables, ¿ya?, que encima los alcahuetean en los medios de comunicación. 3 bombas. El puente Churuto, ya dijo la prefecta del Guayas. Aquí leo el órgano oficioso de la oposición. El daño estructural es total. El puente tiene que ser demolido. 12.000 vehículos diarios. Pero la Corte Constitucional sigue diciendo que aquí no hay las características para un conflicto armado interno. Yo voy a terminar esta repartición de gabardina que se le ha dado a los que pusieron la bomba, que no sé quiénes son. El gobierno apunta a los lobos, pero pueden ser los chacales, las hienas, los tigres, tanto animal que hay. Animal en el sentido que tienen mierda en el cerebro. ¿Ya? La gran parte. Pero la Corte no se salva. ¿Qué está esperando? Que a la próxima bomba la pongan dentro de un centro comercial y maten a 200 o a 300. Y ahí digan los 9 miserables estos de mierda. Que sí ha habido un conflicto armado interno. Bueno. Napoleón Bonaparte, Napoleón el Grande, no el cretino que tuvo por sobrino, que fue Napoleón III. Estoy hablando de Napoleón I. Tiene una frase inmortal, que viene de un genio además, no mía, por si acaso, yo soy un cojudo. Napoleón Bonaparte. Señor presidente Daniel Noboa Asín, Napoleón Bonaparte dijo, abro comillas, quien salva a la patria no comete delito alguno, cierro comillas. El coronel Pazmiño fue clarísimo en detallar lo que estamos enfrentados. El doctor Murillo ha sido también clarísimo de cómo es la película. Cuando se está en guerra, se está en guerra. Y para contentar a los grandes jurisconsultos y grandes expertos en derechos y todo, existe lo que se llama el derecho del enemigo, el derecho penal del enemigo, cuando uno está en guerra. La pelota está en su cancha, señor presidente, porque si usted espera que esos 9 hijos de su madre hagan algo, récele al santo de su predilección. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con Madame Sophie. Nos vemos el lunes. Chao. Hasta el lunes. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.